Hoy es la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz y la lectura de hoy es de la epístola de San Pablo a los Filipenses. Hermanos, abrigad en vosotros los mismos sentimientos que hay en Cristo Jesús, el que, subsistiendo en la forma de Dios, no consideró rapiña ser igual que Dios, sino que se anonadó a sí mismo, tomando la forma de esclavo, hecho a semejanza de los hombres. Y en su aspecto externo, presentándose como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte de cruz. Por lo que Dios también le exaltó y dióle el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los seres celestiales, terrestres e infernales, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, en la gloria de Dios Padre. Y nos ponemos de pie para el Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a las turbas de los judíos: ahora es el juicio del mundo, ahora el príncipe de este mundo va a ser lanzado fuera. Y cuando sea levantado en alto sobre la tierra, todo lo atraeré a mí mismo. Esto lo decía para significar de qué muerte había de morir. Replicóle la muchedumbre: nosotros sabemos por la ley que el Cristo debe vivir eternamente. ¿Cómo pues dices tú que debe ser levantado en alto el Hijo del Hombre? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Respondióles Jesús: la luz está aún por un poco de tiempo entre vosotros. Caminad pues mientras tenéis la luz, para que las tinieblas no os sorprendan. Pues quien entre tinieblas anda no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. También ofrecemos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Esta frase que rezamos aquí en nuestro país es como costumbre hispana, entonces viene de la fiesta de hoy, que es la exaltación de la Santa Cruz. Entonces, históricamente tenemos esta fiesta gracias a un milagro que sucedió en la vida de Constantino, en el año al inicio, digamos, del cuarto siglo. Entonces, todavía el Imperio Romano era pagano. Entonces, aunque por 3 siglos los cristianos habían sacrificado hasta su vida para permanecer fieles a Jesús y a su religión, aunque era ilegal por muchos tiempos y perseguida. Entonces, innumerables eran los números de los mártires. Por eso tenemos la fiesta, por ejemplo, de todos los santos, porque era imposible saber incluso los nombres de todos los santos que dieron su vida por Cristo. Entonces, por eso les honramos el 1 de noviembre con esta fiesta de todos los santos mártires, como se titulaba originalmente. Entonces, pero Constantino, un día ante una batalla importante para tomar posesión de Roma contra sus enemigos, entonces vio en el cielo pues la señal de la Santa Cruz y unas palabras que decían: in hoc vinces, por medio de esta señal vencerás. Entonces su mamá pues ya era católica, Santa Elena. Entonces él, reconociendo que era de la religión de su santa madre Elena, entonces puso la señal de la cruz en el estandarte de la batalla y Dios le bendijo con la victoria. Y él entonces defendió, quitando la religión católica, quitando las leyes en contra y propagando la fe católica en el Imperio Romano, que luego se extendió pues a través del mundo y empezó así el reino de Cristo, la cristiandad, donde está el orden que Dios ha establecido. Conoce el gobierno, pues reconociendo y sometiéndose al reino de Cristo y a su santa ley y su santa iglesia. Entonces luego él fue con su santa madre a Jerusalén para también tomar posesión de los lugares santos, para defenderlos de los enemigos de Cristo. Y así tumbaron templos paganos que habían construido por encima de los sitios cristianos y descubrieron en Monte Calvario, que es fácil de ubicar por ser una colina, pues donde estaba la Santa Cruz. Pero como saben ustedes, eran 3 cruces que tenían ahí, de los 2 ladrones también.
Y entonces para discernir cuál fuera la verdadera cruz de nuestro Señor, pues la tocaron a un señor que estaba muerto y recuperó la vida cuando le tocaron con un pedazo de la Santa Cruz. Entonces conmemoramos este evento, conmemoramos el 3 de mayo el hallazgo o la invención de la Santa Cruz cuando se encontró, que luego fue, secuestrada o robada de nuevo por los persas. Y el rey de los persas puso la Santa Cruz por debajo de su sedalia real como un signo de desprecio. Pero luego fue el rey Heraclio, entonces, que llegó a Jerusalén, que lo reconquistó por Cristo, y así, entonces, cuando quería llevar la Santa Cruz en procesión a Monte Calvario para entronizarla de nuevo, entonces no podía avanzar. Y el obispo, el patriarca de Jerusalén, le comentó que era porque estaba vestido de sus galas reales y que no podía ir con la Santa Cruz si no estaba conformado con Cristo en su pasión. Entonces se puso de indumentaria humilde, descalzo, y así podía avanzar con la Santa Cruz. Y esa es la fiesta que conmemoramos hoy, la exaltación de la Santa Cruz. También ustedes saben que es un día en que honramos también a la Santa Misa, porque ustedes saben lo que ha definido dogmáticamente la Iglesia, que es uno y el mismo sacrificio el que se ofrece en la misa y el que se ofreció en la Santa Cruz, así como es una y la misma ofrenda, es a saber, Cristo Señor nuestro, el cual solo una vez, vertiendo su sangre, se ofreció a sí mismo en el ar de la cruz, porque la hostia o víctima, cruenta e incruenta, no son dos, sino una misma, cuyo sacrificio se renueva cada día en la Eucaristía, después que mandó así al Señor hacer esto en conmemoración mía. Entonces es el mismo sacrificio de la Santa Cruz lo que ofrecemos aquí en cada misa. Entonces la imitación de Cristo en el cuarto libro tiene meditaciones muy profundas sobre la Santísima Eucaristía. Y dice que si pudiéramos ir a Jerusalén una vez en la vida, para ahí tocar el lugar donde estaba la Santa Cruz, o besar una reliquia de ella, o de estar en el tiempo de nuestro Señor, cuando Él andaba por la tierra de Israel. Si pudiéramos estar ahí, ¿cuántos gastaríamos todo lo que tenemos, nomás para hacer esa peregrinación y estar ahí y ver a nuestro Señor, o tocar el lugar de la Santa Cruz? Si haríamos eso, ¿cuánto más debemos hacer para estar presente en cada misa, donde se hace presente el mismo Dios encarnado, el mismo Jesucristo, nomás con la disfraz de pan y de vino, de las apariencias de pan y vino, ya que está realmente presente el mismo Hijo de Dios que caminaba por Jerusalén, está presente en la Santa Misa, y no solo está presente, sino se hace presente el mismo sacrificio que donde Él estaba 2000 años en Calvario, se hace presente en la Santa Misa. Entonces, ¿por qué no vamos a misa cada día que podemos? ¿Verdad? Si verdaderamente creemos ese dogma de nuestra fe, y para recibir el cuerpo, la sangre, alma y divinidad de nuestro Señor. Hasta un protestante dijo que si yo creyera lo que creen ustedes, los católicos, me acercaría de rodillas por kilómetros y kilómetros, nomás para estar fuera del templo donde habita Dios. Por ejemplo, anoche también pasaron muchos de ustedes, nuestro equipo de la adoración nocturna, pasaron la noche con el Señor, haciendo el desagravio por tantos pecados y tantos crímenes que se cometen en ofendiendo a Dios, especialmente aquí en esta colonia. Entonces, pues, eso es lo que debe inspirar nuestra fe. Por ejemplo, dice un santo, por la celebración de una sola misa, en la cual ofrece a Jesucristo en sacrificio, un sacerdote le da más honor al Señor que si todos los hombres, al morir por Dios, le ofrecieran el sacrificio de sus vidas. Con una sola misa le rinde más honor a Dios que todos los ángeles y santos juntos con la Virgen María, y le han dado o le daría. Entonces una sola misa basta y vale aún más. Y ustedes recordarán también
que en ese día de la fiesta de la Santa Cruz se implementó el motu proprio, Summorum Pontificum, quitando todas las restricciones a la celebración de la misa de siempre, de la misa de esta forma, del misal de Pío V, ¿verdad? Entonces, que celebramos aquí en este templo. Entonces fue hace 7 años que el Papa hizo esta declaración. Y es importante, y pues, podemos pensar por qué lo hizo para este día. Precisamente para acordarnos y conectar la Santa Misa con la Santa Cruz. Y creo que es lo que más ha inspirado a ustedes, ¿no? Esta forma de la misa, este sentirse a los pies del Calvario, con la reverencia, con el silencio, con la música sacra y sobre todo con ese sentido y enfoque en el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Sobre el altar. Entonces el Santo Padre, el Papa Emérito Benedicto XVI, comentó sobre sus motivos y sus comentarios, digamos, sobre la reforma de la misa. Porque hagan de cuenta, él estaba presente en el Concilio Vaticano II como teólogo. Y él sabe que lo que sucedió después no era según lo que pidió el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Si uno lee el texto, por ejemplo, dice, se conservará el uso de latín en los ritos latinos. El canto gregoriano tendrá el primer lugar entre los cantos litúrgicos, siendo el canto litúrgico por excelencia. Y además no menciona nada de voltear hacia la gente y decir la misa hacia ellos. Entonces no hay ninguna mención en el Sacrosanctum Concilium, ¿verdad? Entonces el cardenal hizo el comentario siguiente. El cardenal Ratzinger en aquel tiempo, ¿no? El futuro Benedicto XVI, dijo, lo que sucedió después del concilio es algo completamente distinto. En el lugar de la liturgia, fruto de un desarrollo continuo, se ha puesto un artefacto inventado. Se ha salido de un proceso vivo de crecimiento y desarrollo para entrar en una falsificación. No se quiso ya continuar con el devenir y la maduración orgánica del ser vivo a través de los siglos, sino que se los ha reemplazado al modo de la producción técnica por una invención, producto banal del instante. Esas son sus palabras, de lo que vio como una falsa reforma de la Santa Misa. Digo, falsa por no ser de acuerdo con la tradición, ¿verdad?, de los siglos, ni tampoco con lo que pidió la Iglesia en el Concilio Vaticano II. Y además comentó que una comunidad que de pronto declara estrictamente prohibido lo que era para ella hasta entonces lo más sagrado y más elevado, y al pesar que experimenta por ello se le presenta como inconveniente, se pone a sí misma en entredicho. Entonces, es decir que tenemos que arraigarnos siempre en nuestra tradición. Nunca podemos ser católicos verdaderos, sinceros, leales, si rechazamos la tradición que hemos recibido de nuestros santos antepasados. ¿Y qué es lo que más se inspira de esta Santa Misa? Yo creo que para muchos de ustedes fue la primera vez que leyeron el misal y descubrieron oraciones tan hermosas. Y de las más, digamos, peculiares o particulares de esta forma de la misa, distinta de otros ritos litúrgicos en la Iglesia Católica, son las oraciones del ofertorio, que tienen ese lenguaje. Dice, recibe, oh Padre Santo, omnipotente y eterno Dios, esta hostia o víctima inmaculada, que yo, indigno siervo tuyo, ofrezco a ti, mi Dios vivo y verdadero, por mis innumerables pecados, etc. Y que ofrecemos al cáliz de salvación, implorando tu clemencia, para que llegue en olor de suavidad hasta la presencia de tu divina majestad, para nuestra salvación y la de todo el mundo. Son oraciones tan hermosas y llenas de ese sentido de sacrificio. De modo que, pues unos que en la reforma de la Santa Misa, que sucedió 5 años después del concilio, criticaron estas oraciones, diciendo que ¿por qué hablan de la hostia, de la víctima, del cáliz de la salvación, cuando todavía no hemos llegado a la transubstanciación, a la consagración, ¿verdad? Entonces, ¿y qué sentido tiene? Entonces, para nosotros, es decir, que en el ofertorio estamos formando la intención de ofrecer el único sacrificio que agrada a nuestro Señor y que sirve para nuestra salvación, que no es un sacrificio de pan y vino, sino de su cuerpo y de su sangre.
Entonces es el momento de ya formar nuestras intenciones y espero es como se ocupen ustedes en este momento. Porque lo que se ofrece como pan y vino representa todo lo que somos, nuestro sustento, lo que necesitamos para vivir, también nuestro trabajo, ¿verdad? Todo lo que somos y lo que podemos dar a nuestro Señor, para que Él lo convierta en ser su cuerpo y su sangre. Que ustedes saben en la Santa Misa, uno de los efectos de la Santa Comunión es que nos hace miembros más íntimamente unidos al cuerpo místico de Cristo. Cuando San Pablo habla de la Iglesia siempre la presenta como el cuerpo de Cristo, su cuerpo místico. Y por eso dice la Iglesia, la encíclica de Pío XII, sobre la liturgia Mediator Dei, dice que cuando se ofrece el cuerpo de Cristo en la Santa Misa, se ofrece todo el cuerpo místico, del cual somos miembros. Entonces, por ejemplo, ese es el significado del levantamiento de la casulla. Casulla quiere decir casita, una forma diminutiva, ¿no? De casa, que representa la casa que es el cuerpo místico de Cristo. Entonces nosotros también somos ofrecidos en sacrificio en la Santa Misa, que participemos siempre con esta disposición, porque decía San Padre Pío que la mejor manera de participar en la Santa Misa es ofrecerse con Cristo en la Santa Cruz. Igual cuando comulgamos, nota Santo Tomás, que normalmente cuando comemos comida, ¿verdad? Es la comida que se convierte en nosotros, ¿verdad? Se forma parte de nuestro cuerpo. Pero cuando comemos el cuerpo y sangre del Señor, entonces no es el Señor que se convierte en nosotros, sino viceversa. Es el Señor que nos consume y que nos conforma más y más a Él y a su cuerpo místico. Entonces que participemos con esta actitud. Porque el que busca, porque muchas veces venimos como niños, ¿verdad? Medio egoístas. Señor, dame. Yo necesito, por favor. Pero el Señor dice, es aún más bienaventurado dar que recibir. Dice San Francisco, cuando damos, recibimos. El Señor dice, al que busca salvar su vida la perderá. Y al que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Por eso cuando estamos en la misa, empezando con el ofertorio, formen esas intenciones, pónganse sobre la patena, pónganse en el cáliz, con todas sus inquietudes, con todas sus preocupaciones, con todas sus intenciones. Y ofrézcanse, ¿no? Como sacrificio, como oblación al Señor. Aquí estoy, Señor, mi vida es para ti. Tú me lo diste, a ti lo torno, como decimos en el ofrecimiento de cada día de San Ignacio, ¿no? Entonces, y ofreciendo y aceptando la cruz que el Señor nos manda, ¿verdad? Ustedes saben que no podemos evitar la cruz en esta vida, porque esta vida no es la verdadera, que nunca pensemos como paganos, como mundanos. Esta vida llamamos pues un valle de lágrimas, y aunque puede ser un preludio de la futura felicidad, sin embargo estamos lejos de la presencia del Señor. Y el único consuelo que tenemos es de estar en gracia con Él, de estar con Él en la Santa Misa, en la Santa Comunión. Pero entre tanto estamos como extranjeros, no estamos en nuestra casa. Y no tenemos una casa permanente aquí. Entonces, no podemos evitar la cruz. Pero si intentamos rechazar la cruz, entonces vivimos una mentira y en desilusiones. Como muchos cuando ya llegan a la vejez, entonces fingen que todavía son jóvenes para que no se acabe la luz de este mundo, que es lo más importante. Quieren quedarse aquí y no ir al cielo, ¿verdad? Aman más este mundo que a Dios, ¿verdad? Por consiguiente, por esta actitud. Pero van entonces rechazando la cruz, saliendo de su matrimonio, cambiando su vida con este anhelo mundano de seguir aquí. Pero dice la imitación de Cristo, dice que no podemos evitar la cruz. Y dice, si de buena voluntad llevas la cruz, ella te llevará y te guiará al fin deseado, a donde será el fin del padecer, aunque aquí no lo sea. Pero si contra tu voluntad la llevas, cárgaste y hacestela más pesada.
y sin embargo conviene que sufras. Si desechas una cruz, sin duda hallarás otra, y puede ser que más grave. Entonces no podemos evitar la cruz, tenemos que abrazarla y ofrecerla. ¿Y saben qué? Los sufrimientos que vienen con la vejez son parte del plan de Dios para nuestra santificación. Porque por cada pecado de nuestra vida hemos merecido un castigo. Tenemos que pagar la cuenta mientras estamos aquí. O será una cuenta más severa en el purgatorio, según dicen los santos, que saben, ¿no? Entonces, por eso es un tiempo muy bendito de sufrir, de ofrecer esos sufrimientos en reparación de nuestros pecados y también por la conversión y salvación de los demás. Porque ¿cómo es que Cristo redimió al mundo? ¿Por sus sermones y milagros? ¿O por su pasión y cruz? Redimiste al mundo y a mi pecador, decimos, ¿no? Entonces, así es que por nuestros sufrimientos, y decías, Madre Teresa, que la cosa más triste en esta vida son los sufrimientos perdidos, que la gente pues nomás se quejan y rechazan los sufrimientos y no los ofrecen, cuando son capaces de cambiar al mundo, como lo hizo el Señor. Y ese es nuestro papel como corredentores, ¿verdad? Saben que María Santísima es la corredentora por excelencia, por ser Madre de Dios y ofrecer su Hijo en sacrificio, como Abraham consintió al sacrificio de su Hijo. Entonces, igual nosotros, como dice San Pablo, suplo en mis sufrimientos, en mi carne, lo que hace falta a los sufrimientos de Cristo por causa de su cuerpo, que es la Iglesia. Que todo el Cristo entero, con todos sus miembros, tiene que ser conformados a su pasión para que sea conformados luego a su resurrección. Entonces tenemos que conformarnos con Él, ¿verdad? Y aceptar los sufrimientos de la vida, especialmente. Y si estamos convencidos de que por un pecado mortal hemos merecido el infierno, que hemos traicionado y crucificado a Dios, ¿por qué nos quejamos de los sufrimientos y hasta las injusticias que nos caen? Si estuviéramos convencidos realmente, sería correcto, ¿no? Que todo el mundo nos tratara mal, como enemigos de Dios, como nos hemos hecho muchas veces. Entonces, que aceptemos primeramente con humildad, sabiendo que hemos merecido los castigos que experimentamos en esta vida. Y además, pues, ofreciendo esos sacrificios por amor de Dios. Y eso es la clave, ¿no? Para que nunca piensen que nuestra religión es algo sadista de nomás amamos el sufrimiento y la muerte. No es así. El sacrificio es simplemente la expresión del amor, ¿verdad? Si un hombre está enamorado de una mujer, entonces con ganas y con gusto hace los sacrificios de su tiempo, de su dinero, de su vida, para ganar y probar su amor para con ella. Y con cada sacrificio se siente un amor más fuerte y más puro, ¿verdad? Es igual con nuestro Señor. Cuando hacemos sacrificios, decimos simplemente, Señor, te amo más que a mí mismo, más que a este mundo. Entonces, por eso ofrecemos lo mejor que podemos, ¿verdad? En la Santa Misa, en nuestras vidas, diciendo, Señor, te amo aún más. Entonces, eso es entonces la clave y el centro de nuestra fe. Como dice San Pablo, predicamos Cristo crucificado. Y por ende, la imitación de Cristo termina diciendo, en la cruz está la salud, en la cruz la vida. En la cruz está la defensa de los enemigos, en la cruz está la infusión de la suavidad soberana, en la cruz está la fortaleza del corazón, en la cruz está el gozo del Espíritu, en la cruz está la suma virtud y en la cruz está la perfección de la santidad. Y por fin entonces el Señor ya ha sido ensalzado o exaltado y ustedes saben que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y como Constantino vio esta señal en el cielo de la Santa Cruz, igual nos dice la imitación de Cristo, que aparecerá esta misma señal, diciendo, este señal de la cruz estará en el cielo cuando el Señor vendrá a juzgar. Entonces todos los siervos de la cruz que se conformaran en la vida con el crucificado, llegarán a Cristo, juez, con gran confianza. Y así sea. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia,